Hay un extracto en las memorias de Diane Keaton, Ahora y siempre, que tengo subrayado. No sé por qué, porque tampoco tiene nada especial, pero al mismo tiempo lo dice todo. Todo sobre su relación con Woody Allen, sobre el propio carácter de Diane Keaton y sobre esa relación tan especial que forjaron los dos entre ellos y al mismo tiempo con la ciudad de Nueva York y el cine. Hoy, antes de abrir el ordenador en el aparcamiento, he revivido uno de mis recuerdos preferidos. Woody Allen y yo estamos sentados en los escalones del Museo Metropolitano, que acaba de cerrar. Observamos a la gente que sale del edificio con pantalones cortos y sandalias. Al sur los árboles están plantados en filas paralelas. El agua de la fuente sube veloz, despidiendo gotitas que casi alcanzan los escalones donde estamos sentados. Miramos a las señoras de cabellos plateados y vestidos con estampados rojos y blancos. Separamos a los ratones de los hombres, a los turistas de los neoyorquinos, a los del Upper East Side de los del West Side. El vendedor callejero de pretzels nos vende una masa retorcida con grumos de sal encima. Hacemos los comentarios habituales sobre los chalados y nos imaginamos cómo debe de ser vivir en un ático de la Quinta Avenida con vistas al Met. Nos reímos y decimos las mismas cosas de siempre. Nos cogemos de la mano y nos quedamos en silencio mientras el sol empieza a ponerse. Es una tarde perfecta. Con Woody hubo muchas tardes perfectas. Y como digo, no tiene nada de especial. O puede que sí. Hay otra anécdota en esas memorias que tengo anotada. Es cuando Diane Keaton cuenta la noche de los Oscars, en el año 78, cuando premiaron a Annie Hall con el Oscar a Mejor Película y también a ella con el Oscar a Mejor Actriz, por encima de otras rivales como Shirley MacLaine o Jane Fonda. Cuenta que cuando ganó el Oscar por Annie Hall, Woody Allen no estaba ahí, no había ido a la gala como es costumbre en él, y que se enteró al día siguiente leyendo el New York Times mientras desayunaba, y que acto seguido, nada más acabar el periódico, se puso enseguida a trabajar en el guión de su próxima película, que era Interiores, que era un drama. Annie Hall acaba de ganar el premio con una comedia, algo novedoso, y de repente ya él, al día siguiente, después de desayunar, ya estaba trabajando en lo siguiente, en su siguiente proyecto, porque dice ella que Woody era fiel a sus principios y que para él no había una categoría de mejor en las formas artísticas, lo que significaba que no había mejor director, ni mejor película, ni tampoco mejor actriz, y que el arte no era un partido de baloncesto de los New York Knicks. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Woody Allen acaba de estrenar en España su última película, Rifkin's Festival, que transcurre, como todo el mundo sabe, en San Sebastián. Así que me parecía una oportunidad perfecta para tener una conversación sobre la obra de Woody Allen, sobre sus películas más infravaloradas y las más sobrevaloradas, sobre su autobiografía publicada este año, sobre Nueva York y sobre cómo lleva 50 años llevando al cine sus obsesiones, como la radio, los cómics, los deportes, la magia, el cine, el jazz y las historias de gángsters y de buscavidas, y cómo todo eso lo vuelca en sus películas. Y para acompañarme en esto, nadie mejor que mi amigo Carlos Marañón, director de Cinemanía y cinéfilo recalcitrante y gran tipo sobre todo, con el que siempre me gusta charlar. Además de sobre Woody, aprovecharé su visita al hotel para estar charlando con él sobre periodismo, libros, cine, felicidad, ausencias y esas grandes cuestiones de la vida que tanto obsesionan también a Woody Allen. Así que nos ponemos la primera copa, un
chisporroteante Seagram's tónica, bien de hielo y bien de limón, y procedemos a la conversación. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Javier, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Me hace muchísima ilusión que vuelvas. La última vez viniste a hablar de Tarantino, Maradona y Gil, y fue uno de los podcasts más queridos y escuchados, así que cuando pensé en hacer un podcast sobre Woody Allen y su última película y también sus memorias, no dudé en traerte de vuelta, así que aquí estamos, Carlos. Encantadísimo, muchas gracias, Javier. Bueno, Woody Allen, Rifkin Festival, la película suya en San Sebastián. ¿Qué te ha parecido? ¿La has visto ya y cuáles son tus sensaciones? Sí, la verdad es que uno siempre espera una película de Woody Allen con ilusión. Esa es, por lo menos a mí me pasa. Incluso a pesar de que obviamente su recorrido cinematográfico ha ido de más a menos o con altibajos, ¿no? Luego, si quieres, hablamos un poco, ¿no? Yo he hecho hasta un ranking por décadas, ¿no? Porque es tan larga, es tan extensa su filmografía que da para eso, ¿no? Pero ya te digo, yo siempre voy con ilusión a ver una película de Woody. Voy de antemano, me tiene ganado, digamos, ¿no? Con que me dé poco me basta. Y en este caso yo creo que me ha dado poco. Creo que nos ha dado poco con Rifkin's Festival. Me parece una película muy menor, por supuesto. Como él ya lo sabe, ¿no? Digamos que últimamente su carrera, él sabe que no puede aspirar a lo mejor a hacer esas grandes películas que todos recordamos, pero es cierto que sí ha tenido grandes momentos en este siglo XXI con buenas películas. A mí esta película me parece muy pequeña, me parece que tiene algunos problemas con el actor principal. No acabo de verle, no acabo de identificarme, no acabo de empatizar con él. Donosti es una maravilla, por supuesto. A mí me convalida este año que no he podido ir al festival, haberla visto me convalida la estancia y me reencuentra con la ciudad, pero es cierto que es otra ciudad. Esa fotografía de Storaro un poco cargada me resulta un poco chocante, y luego creo que tiene un problema de que la historia no acaba yendo a ninguna parte, ¿no? Y esos son los grandes problemas que le pongo. A pesar de ello, salgo de la película con una sonrisa, por supuesto. Y luego creo que sí, que lo mejor de la película son las recreaciones de otras películas o de grandes clásicos de la historia, que incluso creo que están rodadas mucho mejor o mucho más cuidada que la parte digamos, de trama o de enredo en el festival, con Louis Garrel, con el matrimonio en Donosti. Esa parte me parece que está hecha, que él mismo no ha tenido mucho cuidado al hacerla. En cambio, las recreaciones de esas películas de Bergman, de Wells, de Truffaut, de la Nouvelle Vague, ahí yo creo que se ha esmerado mucho, y eso son pequeñas fruslerías que a mí eso sí que me ha reconciliado un poquito con su cine de toda la vida, ¿no? Sí, lo pensaba, viéndola digo, ¿qué estará pensando? Porque además la fuimos a ver como al mismo tiempo, en cines separados, pero lo pensaba, digo, ¿qué le estará pareciendo a Carlos? Porque tiene muchos guiños al cine, ¿no? Que eso es muy de Woody Allen, ¿no? El cine dentro del cine, en un festival como es el de San Sebastián, y luego con estas escenas oníricas que rinden tributo a esas grandes películas que a él le fascinan, ¿no? Buñuel, Fellini, Truffaut, lo que tú has mencionado, que además tú también eres un gran enamorado del cine clásico, y digo, pues estos guiños a Carlos le serán suficientes. Veo que no, veo que has chocado con... Es la parte que realmente más me convence. Yo sé que a ti sí que te ha gustado, así que cuéntanos por qué. Yo soy, como tú has dicho muy bien, que Woody Allen me tiene ganado de primeras, y luego es que a mí con 4 frases o con 4 momentos fugaces ya me doy por satisfecho. El otro día leía... Tú también eres muy futbolero, a Valdano en El País, una columna de fútbol en la que citaba a Galeano y decía que somos todos mendigos de una jugadita, ¿no? Pues yo soy un mendigo de una jugadita de Woody Allen, de una frase, de un giro de ingenio, y con 4 o 5, pues cuando habla, que además en el cine pasaron inadvertidos, ¿no? De repente dice... salen unas personas hablando en el festival y dice, voy a hacer una versión feminista de Lisístrata. Me parece genial. Y esos pequeños... Sí. Lo que pasa es que es una pena que se haya convertido en un Curro Romero o en un Guti, cuando para mí es un cineasta capital, ¿no? de la historia del cine, ¿no? Y más del cine, yo creo que de la cultura moderna, ¿no? Es un icono, ¿no? No podemos pensar en la cultura moderna sin hacer
referencia a Woody y a cómo ha metido la psicología, cómo ha metido el matrimonio, cómo ha metido la pareja, cómo ha metido las ciudades, Nueva York, la música. Y por eso es verdad, me pasa como a ti, pero en este caso me queda muy poquita cosa. Sí, y luego hay momentos para mí como cuando él está deshaciendo la maleta al principio de la película en el hotel y habla de que la política a él en el fondo le parece algo falsamente profundo, que no aborda las grandes preguntas de la vida, es algo efímero. Y solo por esas reflexiones digo, bueno, ya he pagado la entrada, ya me merece la pena solo, ya la he amortizado. Pero lo que me ha chocado, por ejemplo, es que Wallace Shawn, ¿no?, que es el actor que salía en La Princesa Prometida, película clásica por excelencia. Y en Vania, en la calle 42, de Louis Malle. Yo también buscaba, porque por ahí también yo creo que le da un toque clásico. Y a ti no te... A mí yo había leído cosas buenas de él y a mí también me pareció un poco... que no lo acabé de ver, esa conexión Woody Allen con él, ¿no? O de sentirme también, como tú has dicho, en cierta forma representado. Pero eso, a mí me gusta ver una película de Woody Allen que salga el protagonista paseando, pensando, con sus 4 comentarios y yo ya me tiene ganado. Pero, por ejemplo, lo que yo también tenía dudas era con estas partes oníricas, que yo digo, esto hay gente que a lo mejor le puede sacar mucho y luego hay gente que a lo mejor le puede encantar. Pero creo que en definitiva, en general, la película me parece, es menor, pero yo el Woody Allen menor también le valoro mucho. Y lo que también me ha chocado un poco, me han decepcionado un poco, son Elena Naya y Louis Garrel, que no acabo de tampoco tragármelos. Louis Garrel con el pelo corto es como Sansón. Eso es un comentario junto con mi madre. No le queda nada bien el pelo corto, pierde hasta parte de su propia esencia. Estuvo además toda la película, por momentos, cuando salía de perfil, pensando que era Novak Djokovic. Pero no paraba de pensarlo. Entonces, cuando te distrae, digo, que no sé qué acaban de decir, pero estoy pensando... Pierde la gracia. Yo luego creo que él le imprime al personaje un tono como un poco, bueno, de soso atontado, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Pero sí es verdad que el físico, que es un físico muy poderoso, es un hombre muy guapo, la verdad que pierde. Y luego la parte de Elena Naya y la parte de su matrimonio me parece, con Sergi López. Volvía Vicky Cristina Barcelona, a la parte que menos me gusta de Vicky Cristina Barcelona y me parece un poco despropósito, sinceramente. Pero yo, en el fondo, estoy contigo. Yo salgo con una sonrisa. Es una película que yo creo que a nadie en su sano juicio puede molestar ni pensar que le han estafado por ir al cine. Pero sí es verdad que se me queda muy, muy poco, ¿no? Sí, a mí también notaba que no tiene esa ligereza que yo siempre he admirado de Woody Allen cuando en sus grandes y no tan grandes películas, que siempre conservaba esa ligereza, esa facilidad para saltar de escena en escena con elipsis, con rapidez, y aquí en cambio veía algunas escenas en las que le costaba, se arrastraba, que se alargaban más de la cuenta. Y eso con Woody Allen, creo que el Woody Allen mayor cae más en eso, por lo que sea, porque le cuesta más, porque es más difícil conseguirlo. Pero eso sí que lo he podido notar en esta última película en mayor medida. Yo creo que él ha perdido un poco la facultad de la parte técnica o la parte más pesada de un rodaje o la parte más incluso de las escenas. Ha perdido un poco eso. Yo creo que él se contenta un poco como tú, el contar apuntes de cosas, ¿no? Yo creo que deja más apuntes de cosas que obras uniformemente creadas, que ahí ha perdido un poco el detalle, el placer por el detalle, me da esa sensación. Yo creo que la edad es obvio, es una persona muy mayor que no puede... Yo creo que ya no puede estar pendiente de todo lo que ocurre alrededor de su película, ¿no? Y luego están sacando cada año una película. Esa rapidez que tiene para... Es que es admirable, ¿no? Es un prodigio de trabajo. Es un hombre que está siempre trabajando y que está siempre escribiendo, ¿no? El otro día en la entrevista en televisión en El Hormiguero decía eso, ¿no? Que igual que escribía todos los días, tocaba el clarinete todos los días. O sea, que es una persona que, a pesar de parecer un poco diletante, en absoluto, ¿no? Sí, hay un documental en Filmin sobre él que me parece muy interesante, que sale, pues, donde trabaja él todos los días, y luego salía, Máquina de Escribir, que me encantaba, sí, una Olimpia de hace 40 años, 50 años que tiene, y luego me encantaba una escena en la que él dice que va amontonando papeles
que va escribiendo en habitaciones de hotel y que las tiene en un cajón y luego va descartando las ideas y en función de lo que le gusta y las pega y las une. Y esa forma de trabajar y de escribir a mano me pareció fascinante en alguien tan prolífico como él, que tiene mucho mérito. Claro, y no te pasó también, yo creo que nos enorgullece que ruede en San Sebastián y que utilice el Festival de Donosti, que es una plataforma estupenda para Regordinos y compañía, que trabajan estupendamente y ahí se nota, y que aparecen en la película además en algún cameo. Pero sí que también me pasa, probablemente me pasaría más si a lo mejor fuera en otro lugar del mundo. O al revés, quizá no me pasaría tanto, no me daría tanta cuenta de que, bueno, de que no deja de ser en parte un artefacto también un poco de marketing, ¿no? Y que estamos vendiendo San Sebastián al mundo y vendiendo el Festival de San Sebastián, y que en parte por eso el hombre, que tantas dificultades ha tenido últimamente para hacer una película, pues ha podido hacer una película, ¿no? Eso también me rebaja un poco el nivel, a pesar de que me congratula verle en las calles de Donosti por las que hemos pasado tantas veces, ¿no? Pero sí que me deja un poco, me distorsiona un poco, me separa un poco del mito, ¿no? de Woody. Woody pues está haciendo una peli en San Sebastián y bueno, y tiene que sacar los sitios bonitos de la ciudad. Sí, a veces tengo esa pequeña sensación que me abarata un poco el resultado, ¿no? A mí también me puede ocurrir eso cuando, sobre todo, con las que ha hecho en España o incluso en ciudades más cercanas como Roma o París, que me gusta menos, pero él en el fondo yo creo que es así, que él tiene esa especie de enamoramiento de las ciudades, como le ocurre con Nueva York, que eso yo no lo sabía, y en sus memorias lo dice, que él, al ser un chico de Brooklyn, él estaba obsesionado con la idea de Manhattan. Entonces él quería hacer una película en Manhattan, quería hacer cine en Manhattan, quería vivir ahí, en áticos, en Park Avenue y todo esto. Y al final yo creo que tiene esa concepción como un poco romántica de lo que es una ciudad que se ve en Manhattan, luego la película cuando habla de ella, o en pues, su forma de ver San Sebastián o Roma o París, a veces cae un poco en la postal, ¿no? En la imagen, pero yo creo que también en el fondo es lo que a él le sale o le gusta hacer, y cuando, evidentemente me gusta más cuando más lejano sea de mí. O sea, cuando Vicky Cristina Barcelona, que es de las que menos me gusta, o esta última, sí que me distrae un poco, ¿no? El estar en zonas que tú conoces y verlas un poco impostadas de esa forma. Es cierto, sí. Yo creo que le pasa, y me gusta de su biografía, que si quieres luego seguro que hablamos, que él expresa eso, que en el fondo él era un paseante de su ciudad, ¿no? Y él lo que le gustaba era bajar a la ciudad y ir a un café y tomarse una tarta de cereza, ¿no? Y eso en el fondo es lo que nos pasa a muchos con su ciudad, ¿no? Y lo cierto es que sacarle de allí, pues la verdad que es cierto que ha hecho otras buenas películas. Yo, por ejemplo, recuerdo Midnight in Paris, que a mí es una película que me cae muy simpática, que me lo pasé muy bien, que además tiene alguna concomitancia, porque también sale Buñuel, y es una película que en hoteles, sí, y él está ahí como... exacto. Era como hacer el Cow. Me acuerdo de esa película, era como hacer el Cow, porque salían todas las referencias que habíamos estudiado en Cow, literarias, cinematográficas. Sí, era como... y por ahí es verdad que no había... Porque él también ha tratado siempre de autodesmitificarse y no lo ha conseguido, ¿no? Es decir, que él no es ningún intelectual, ¿no? Y de hecho, para los que son o somos muy, muy, muy cinéfilos, es verdad que sus referencias son las primeras, ¿no? O sea, su película de Wells, su película de Truffaut, su película de Buñuel, digamos que son las que todo el mundo conoce, ¿no? Y obviamente para un americano medio eso ya es mucho, ¿no? Pero no deja de moverse en ese ámbito, ¿no? O el séptimo sello, ¿no? Pero la verdad es que, no sé, yo sí que se me ha quedado un poco corta. Y en ese sentido, como película menor, yo entiendo Misterioso Asesinato en Manhattan, que ha pasado ya casi a ser una película mayor, o Días de Radio, ¿no? Estas ya me parecen menor de lo menor, ¿no? No, ¿sabes? Dentro de esas categorías que él tiene, yo creo que son así, pero ya te digo, sales, digamos, agradecido de poder ir al cine con la que está cayendo, de poder ver una película, de que se estrene una película de Woody Allen cuando no se está estrenando nada, nada, digamos, comercialmente, digamos, llamativo, porque tienen miedo las grandes distribuidoras, y uno sale pues reconfortado. Sí, hay muchas apuestas postergadas ahora de cine, y siempre es algo agradable ver pues la nueva película, la última de Woody Allen, ¿no? Y antes ya metiéndonos en la harina de rankings y todo esto, que tengo ganas, que has puesto la patita ya, pues te quería preguntar, ¿cuáles son tus favoritas
tu top de Woody Allen, me lo puedes decir como quieras, y también incluso las que tienes un poco de la cruz puesta, o dices, mira, con esta nunca acabé de congraciarme. A ver, yo creo que hay el díptico Annie Hall Manhattan. Creo que debería estar en toda lista sobre Woody Allen, ¿no? Creo que nos define a todos los que nos gusta Woody Allen, ¿no? Por todo, por Nueva York, por Manhattan, por la música, Gershwin, por sus parejas en las películas, y porque tenía una frescura que ha mantenido durante mucho tiempo, pero que ahora ya no la tiene, ¿no? Pero esas películas yo creo que son hors categorie, digamos, o en una parte de su filmografía. A mí, no sé, te voy a decir 5. Y casi todas son de una época muy especial. Cada uno también yo creo que es con las películas que ha nacido de Woody Allen. Probablemente, pues tú que eres más joven que yo, empezaste a ir a ver las películas de Woody Allen en una determinada etapa y probablemente te gustaron más, aunque luego has ido recuperando las anteriores. Yo empecé a verlas, pues eso, finales de los 80, primeros de los 90, pero realmente para mí los 80 es su mejor época, ¿no? Y a mí hay películas que no son muy grandes a lo mejor, pero por ejemplo, Delitos y Faltas, Hannah y sus hermanas, La Rosa Púrpura del Cairo, y luego más pequeñas, Días de Radio y Broadway, Danny Ross. Esas 5 películas, y son las 5 de los 80, me parecen maravillosas. Pero las podría poner como favoritas mías, a pesar de que luego, pues eso ya te digo, obviamente Maridos y Mujeres me flipa, Misterioso Asesinato en Manhattan, que es una peli muy pequeñita, también me encanta, y luego las 2, obviamente, que te he dicho de los 70. Pero si tuviera que hacerlo por décadas, yo diría Woody Allen de los 80, luego de los 70, sus inicios, y luego de los 90. Y dejaría el siglo XXI un poco ahí en segunda fila, aunque también tiene pelis extraordinarias. Y de las últimas te diré que me encantó Café Society. Y me encantó porque es triste. Es una peli triste, no sé si te acuerdas de, sí, el final, de la peli. El final me encanta. Es una peli súper triste y me encantó por eso. O sea, eso es una peli que se ve bien, que la vas bien, tenemos actores, tal, es una recreación de ese Hollywood de los años 30 y de repente se convierte en una película triste y eso me fascinó. De sus últimas pelis me parece la mejor. Esta también tiene un punto amargo o un final algo tristón, pero no consigue ese grado de amargor que te producía Café Society, estoy de acuerdo. Y por ejemplo, Match Point, que es una película controvertida, que ahí es como ese Woody Allen más serio, menos humorístico, y que además empezó ahí como su idilio con las ciudades europeas, ¿no? Me has dicho que cuál es la película que a lo mejor menos me gusta. No es que no me guste, pero quizá porque todo el mundo la ha ponderado tanto, les ha parecido su obra, digamos, de este siglo más grande. A mí es una película que no me gusta tanto. Me encanta Scarlett Johansson, no me gusta Rhys Davies, es un actor que no me gusta, aunque yo creo que él lo hace precisamente, ha elegido a ese actor o eligieron a ese actor un poco para dar esa ambigüedad, ¿no? Pero que sí que es una peli que a mí se me queda me parece que está sobrevalorada. Me parece mucho mejor Delitos y Faltas, que en el fondo es la misma historia, o es una historia muy parecida, ¿no? Y que aparte me encanta, es claro, la de Alan Alda, exacto, y con el dentista o algo así, ¿no? Que es... me parece que tiene parte de comedia y parte del drama que le llega a Match Point. Y me parece superior. Y para mí es de las sobrevaloradas. ¿Alguna otra que así que no me convenza demasiado, que en su momento fue muy celebrada? Por ejemplo, Poderosa Afrodita también es una película que ganó el Oscar, a la mejor actriz, y es una película que se me cae un poquito. Pero todo dentro de un nivel, de que estamos hablando de un nivel, y sobre todo de lo que decías tú antes, de que le estamos agradecidos cada vez que hace una película. Yo tengo esa sensación siempre. Y aparte a mí también siempre me ha gustado mucho su capacidad para trabajar con muchos actores, que casi todos los actores conocidos han pasado por una película suya, aunque sea en un papel muy secundario, muy fugaz. Eso me gusta, y que él apueste siempre por talentos a veces jóvenes, incluso arriesgados. Me acuerdo de una película con el de American Pie, con el protagonista de American Pie. O ahora hablabas de una película de las últimas, pues siempre tiene el ojo puesto en algún humorista de los nuevos, de la nueva jornada, y eso me parece atrevido por su parte y que además me gusta. Fíjate que él también esa parte la desmitifica él mismo, ¿no? Cuando le hemos entrevistado y cuando hemos entrevistado a actores que han trabajado con él,
tenemos, yo creo, el concepto europeo, el concepto español de que los cineastas, los directores, Almodóvar, por ejemplo, como que trabajan mucho con los actores y están todo el día con ellos y quieren transmitirles, y incluso que son un poco pesados, un poco cansinos. Woody Allen, a pesar de que tiene unos castings extraordinarios, es todo lo contrario, ¿eh? Da esa sensación. Fíjate lo importante que son los actores en sus películas, que son sus alter egos, en realidad es él, ¿no?, trasladado a otra persona. Pues creo que luego en rodaje dedica muy poco tiempo a trabajar con ellos. Él es de la mentalidad o de la escuela del Hollywood clásico de decir, a ver, un actor es profesional, tiene que saberse su papel, no tengo por qué decirle nada. Me choca porque estoy de acuerdo con lo que dices y sus repartos son siempre muy importantes, o sea, tienen mucho peso. Lo que decíamos, Wallace Shawn a mí no me funciona, ¿no? Entonces, claro, él arriesga con él y lo hace porque, o por alguna razón, obviamente, ¿no? Pero a mí no me funciona. Fíjate lo importante que es, que puede dejar de gustarte una película si no te funciona la elección, ¿no? No es como otras películas que a lo mejor, bueno, la acción es lo más importante, ¿no? Aquí es clave. Y sin embargo, luego en el trabajo, en su rodaje, él no presta muchísima atención a su trabajo con los actores. Es muy curioso. Yo creo que a veces, y en parte eso él de que cree o dice que por qué le consideramos un intelectual cuando él no lo es, yo creo que se ha convertido también, se ha hecho una especie de halo magnífico, que se merece completamente, de autor, cuando él ni quiere serlo ni le interesa, ¿no? Sí, también no sé si viste la entrevista esta, se ha hecho muy viral, de Elena Naya en Buenafuente, creo que es, que ella dice como que Woody Allen que le estuvo, o sea, que fue con ella muy cañero, porque le metía presión y le decía que estaba actuando mal y que le daba buenos consejos, decía luego. Pero que sí, estoy de acuerdo contigo que a veces creo que mitificamos esa parte y que luego, hace poco también escuchaba una entrevista en un podcast a Jeff Daniels, que ha trabajado con Woody Allen, y él decía, yo aprendí también de trabajar con Woody Allen, que con mis directores, ahora en series o en cosas que hago, decía, yo solo pido una cosa, que me digan lo que me digan, pero en 3 líneas. O sea, como que me digan, oye, hace esto y ya está. Y que no empiecen a jugar a Orson Welles, los directores. No me vuelvas loco. No me vuelvas loco, y si me lo puedes decir en unas 5 palabras, mejor que en 50. Y me parece muy interesante. Y hablando de esto que tú dices, de su afán por desmitificar ese halo suyo de intelectual, sus memorias, no para de decir eso, ¿no? De que me pareció muy interesante y muy gracioso, como él insiste en decir, a ver, yo de intelectual solo tengo las gafas de pasta y porque se las copié a Mike Merrick, pero nada más, yo no soy hay un montón de libros que no he leído y los cita, un montón de películas que no he visto y ni voy a ver, no soy me gusta el fútbol americano, el béisbol, y soy un poco cafre a veces. Y ese esfuerzo por él quererse salir de esa etiqueta que le han colgado está muy presente en sus memorias. ¿A ti qué te parecieron sus memorias? Me parecieron muy bien, una lectura, cualquiera que tenga esta pulsión que tenemos hacia él o este agradecimiento, lo va a pasar fenomenal, porque es él, eso es muy reconocible él, está bien traducido además, o sea, yo tengo miedo cuando salen estos libros así y salen tan pronto, tienes miedo de que eso haya salido de cualquier manera en España y fíjate que hasta él reconoce o quiere contarnos, fíjate que es la antiimagen de Woody Allen, que además es buen deportista, o sea, que de joven insiste mucho, que de joven jugaba fenomenal, no sé si al béisbol jugaba muy bien, luego que era buenísimo, yo no me lo imagino en absoluto, casi me imagino jugando al hockey sobre hielo como en el Castañazo, con las gafas de los gemelos del Castañazo, pero nada más, es algo que te sorprende. Me gusta mucho una parte y hay otra parte que me interesa menos. Y me da la sensación de que la oportunidad de la autobiografía son de esa parte, de toda la parte de contar sus problemas, digamos, con la justicia, sus problemas con Mia Farrow. Es la mitad del libro aproximadamente. Y a mí me encanta, me gustan a modo de, digamos, de casi de epitafio, cómo recuerda sus películas, que muy brevemente, pero las va comentando todas, y eso está también muy interesante, cómo ve sus propias películas. Y luego me gusta toda la primera parte en la que cuenta sus inicios, ¿no? Su infancia y su juventud, y volvemos a películas como Días de radio, por ejemplo, que me gustan mucho, las figuras de su padre y su madre, que debían ser personajes, porque lo cuenta, que le tenían mucho cariño, ¿no? Lo cuento con mucho humor, dice. Sí, además me querían mucho, pero no lograron que fuera un chalán
enfadado como estoy, ¿no? Un tipo tan raro. Me acuerdo que dice, mis padres no se ponían absolutamente nada de acuerdo, salvo en Hitler y en mis notas escolares. Esas frases son espectaculares. El libro está lleno de todo eso, por eso el que busque eso va a encontrar mucho... Yo me he encontrado más de lo que esperaba. Más de lo que Fíjate, esperaba. me imaginaba unas memorias más al uso, un poco más aburridas, y sí que me he encontrado mucho humor, mucho... que parece una película de Woody Allen. De hecho, mucha gente me lo ha comentado y dice, es que es como si además escuchara su voz mientras le leo. Y sí que he visto mucho de ese Woody Allen ingenioso, autoparódico, sin parar. Ya te decía que a mí la parte que más me gusta es la parte de eso, la parte familiar que tú comentas y la parte de sus inicios. Un tipo que hacía gags ya pagados para agencias con 15, 16 años. O sea, es algo que yo creo que ahora mismo no podemos ni prácticamente ni comprender de cómo, de la brillantez que podía tener un chaval de esa edad. Y luego está muy bien contado el Nueva York de los clubes. A mí me pilló viendo la maravillosa Mrs. Maisel, la serie de Amazon, a la vez, y es ese ambiente, es justo ese ambiente. Nueva York, finales de los 50, primeros 60... luego él empieza a trabajar con Hollywood y empieza a notar las diferencias y empieza a notar que no le interesa ese mundo, pero trabaja en televisión en unos años que la televisión lo era todo, ¿no? Ahora yo creo que hay muchísimo más amplitud de miras, ¿no? Pero esa parte me parece que está contado de una manera a los inicios de un tipo brillante, sensacional. Luego también es muy gracioso, entrando ya en el tema íntimo, cómo relata su relación con las mujeres, porque es curiosa también, ¿no? Es muy curiosa hasta derivar en el problema principal, que es el problema de su vida, digamos, actual o de los últimos años, que es el tema de Sun-Yi y de Mia Farrow, que es una parte que interesa menos, ¿no? Porque te notas como entonces el libro ya se convierte en un vehículo de defensa, que me parece lícito perfectamente, y además, mientras la justicia no diga lo contrario, yo creo que tenemos que creer por lo menos en su inocencia, pero la verdad es que la autobiografía es muy divertida y yo creo que merece la pena para todo seguidor de Woody Allen. Y además te vas dando cuenta cómo en las memorias él va explicando y tú te vas dando cuenta como lector que en el fondo él acaba escogiendo el cine porque es lo que le permite aunar muchas de sus obsesiones. La música, por un lado, que está muy presente y que tiene una importancia en la última película. De hecho, digamos que el argumento de la película parte de la canción esa de si estás preocupado, envuelve tus angustias en sueños. Y va de eso, la película, o la última. Y cómo a él le sirve de inspiración la música, o cómo el humor, que al principio son gags y cosas pequeñas para programas de late night, ¿no? Cómo va evolucionando hasta que ese punto de inflexión, que es Annie Hall, ¿no? Que es lo que le hizo pasar de gags continuados como Bananas y estas películas, que eran una sucesión de sketches, a algo un poco más, sin renunciar al humor del todo, pero algo más que contara historias humanas, ¿no? Y ese fue el punto de inflexión en el año 77 de él, ¿no? De decir, bueno, voy a contar una historia de personas y que tenga más amplitud y que la gente se pueda sentir identificada. Y en el fondo es eso, ¿no? Que Woody Allen no es porque yo, claro, en mi cabeza siempre ha sido un gran director de cine, pero que en el fondo es más cosas que ha acabado eligiendo el cine porque es lo que le permite este formato, lo que le permite dar rienda suelta a muchas de sus obsesiones. La magia, que también está muy presente en muchas películas, el cine, ¿no? Son películas siempre con muchos guiños al cine y a sueños, a sus problemas existenciales y de psicología, ¿no? Que están muy metidos. Eso es lo que le permite. De hecho, él insiste, ¿no? Que el cine para él no es nada parecido a un arte, que para él es entretenimiento. Entretenimiento mientras llega la hora de la muerte, que también está muy presente en esta última película, ¿no? Con ese Christoph Waltz muy, muy divertido. Porque además él insiste también, ¿no? Y en el libro, porque para él no dejamos nada cuando nos vamos, ¿no? Esa es un poco también su obsesión, a pesar de que es un hombre formado religiosamente, ¿no? En la trascendencia de la religión judía, pero que es un hombre que, digamos, que es judío y lo reconoce abiertamente y sin embargo no es creyente en ese sentido. Y
y cree que, bueno, que de hecho hay un momento que lo dice, ¿no? Y fíjate, dice, si hasta de Shakespeare no van a quedar ni los legajos cuando pasen, igual ahora no, pero cuando pasen otros 5 siglos no se va a acordar nadie de él, ni siquiera de sus obras, ¿no? Yo no escribo para la posteridad, ni hago películas para la posteridad, escribo para pasar el tiempo, para estar ocupado en algo mientras porque si no me volvería loco y estaría todo el rato pensando que me voy a morir, ¿no? Las he disfrutado mucho, más estoy muy de acuerdo contigo que han hecho un gran trabajo los de Alianza Editorial, porque está muy bien traducida, con las referencias de las películas muy bien pensadas y muy bien hechas, y la he disfrutado mucho. Me hubiera gustado más que fuera más estructurada, como con capítulos, porque si no es un poco... Se te hace un poco... Y aparte no sabías dónde parar de leer. Claro. Eso es otra. Cuando no hay capítulos uno se siente un poco, ¿por qué paro aquí? ¿Por qué no? Voy a leer un poquito más. Bueno. Y sí que es verdad que tiene eso que tú comentas muy bien, que van saliendo películas o actrices o actores con los que he trabajado, o incluso Mia Farrow y demás, van saliendo bien, sin forzar el momento, sin que sea algo tampoco cronológico. Te mete de repente lo de la estatua de Noviedo y sigue hablando otros temas. Entonces, eso lo hace que sea muy ameno, que no sea algo muy cronológico. Pero aún así me habría gustado un poco más un poquito de estructura, para hacerlo más, lo que tú dices, para hacer la lectura un poco más ordenada. Fíjate, yo creo que escribe, como dirige, como todo un poco, como habla en la vida, como nos presenta sus gags, es un poco así. Y yo creo que eso lo ha llevado al extremo hasta el final de sus días, y por eso sus películas son un poquito más deslavazadas, ¿no? Y le puede pasar, ¿no? a la autobiografía, que no deja de estar deslavazado en el sentido de que, bueno, que va de un lado a otro y como lo hace tan divertido y tan... yo creo que el sentido del humor al final es lo que... Obviamente nos van a quedar muchas de sus películas. Él tuvo una etapa de su vida en la que quiso ser Bergman, quiso ser expresionista, quiso hacer películas de un calado, pero yo creo que también se fue dando cuenta de que el humor es lo que le da sentido a todo, ¿no? Y yo, que ahora también estoy pasando por unas circunstancias personales complicadas por la muerte de mi mujer, te das cuenta de que a mí me hace falta mucho, ¿no? Porque es que esta vida necesita mucho de sentido del humor en todos los aspectos. Yo creo que esa enseñanza que nos deja, yo creo que esa sí que va a ser eterna, a pesar de que él crea que no. Yo creo que eso sí que nos queda. Sí, porque hay películas que quiso ser más seriote, por así decirlo, y son menos recordadas e incluso un poco más pretenciosas, si se puede decir así en cierta forma. Pero vamos, estoy muy de acuerdo que el sentido del humor es lo que le mantiene a él, lo que es la constante en toda su carrera y lo que le hace brillante. Incluso lo que tú has dicho antes en Crímenes y Faltas, ¿no? Que mezcla el thriller casi, el crimen con el humor, y lo hace de una forma para mí espectacular, y hace que sea ese Woody Allen que queremos ir a verle siempre, porque es lo que salva cada película y lo que te hace además querer... Te aligera un poco tu carga, ¿no? El humor el buen humor, el sentido del humor siempre lo hace, pero en el concreto, en el de Woody Allen, a mí me parece que te eleva un poco el espíritu, al menos a mí. Además, en aquellas pelis era él el que aparecía, ¿no? Y yo creo que ese siempre ha sido un plus que todos los mitómanos o todos los que le seguimos hemos apreciado, ¿no? Está muy bien que Larry David haga de él, está muy bien Owen Wilson, que a mí también es un actor que me encanta, un actor que también tiene un mundo interior bastante problemático, ¿no? Que ha intentado suicidarse alguna vez, o sea que no es solo el típico graciosete, siempre ha buscado alter egos, digamos, intentando, a veces lo ha conseguido, otras veces no, pero cuando es él el que lo hace, de hecho en su última serie en Amazon, que es casi una película troceada en 6 y también es fallida, pero el hecho de que esté él hace que haya algo, ¿no? Que se mantenga algo, ¿no? Además de sus diálogos y su humor, también está él, y verle como que te reconforta. Sí, son estos directores que también pasa un poco como con Clint Eastwood, ¿no? Que en el fondo siempre queremos verle, incluso cuando son sus propias películas, queremos verle en pantalla, incluso cuando le vemos ya un poco, pues con una edad, y te impresiona verle con una edad que ves que ya no tiene esa fuerza o esa presencia o lo que sea, se les ve mayor,
Pero a mí siempre también me anima verle a Woody Allen en esta. Y la de Larry David que has dicho antes, la de ¿cómo era? Si la cosa funciona, se llama. ¿Qué te parecía? A mí me gustó bastante. Sí, todas, yo creo que por esa época todas tienen un nivel. Hay alguna que yo creo que baja un poquito, pero... Ya, pero es que solo a mí hay algunas películas que para mí solo una idea ya la salva. Que es, por ejemplo, la de Granujas de medio pelo, que también es una de las... Sí. Fue de las primeras que vi. La primera media hora es hilarante, es divertidísima. La idea de querer poner la tienda de galletas como tapadera mientras atracan un banco y luego se hacen millonarios con la tienda de galletas porque tienen mucho éxito, me parece una cosa sensacional. Solo se puede ocurrir a él y solo puede llevarla con éxito él. Sí, como ese hombre, como ese Robin Williams que está desenfocado en ¿cómo era? ¿No? Celebrity, ¿no? En Desmontando a Harry. Pues, sí. Que son películas que probablemente no son redondas, pero que tienen esas cosas que son tan perfectas. Y son súper arriesgadas, son muy arriesgadas esas ideas, esos experimentos. La de Robin Williams no me acordaba, que está desenfocado. Sí. Que es el actor que está desenfocado. Es genial eso. Es una genialidad. Pero ya te digo que así de las últimas, Café Society me gusta. Otra película que quizá no me encantó, a pesar de que también fue muy celebrada, es Blue Jasmine. También es una peli que se habló mucho de ella y a mí me parece que, bueno, que tiene cosas. El personaje está muy bien, el personaje de ella. Pero bueno, son películas que se me han quedado ahí. Y es verdad que Vicky Cristina Barcelona, incluso A Roma con Amor, aunque A Roma con Amor tiene alguno de los... porque es casi como sketches, ¿no? Sí. Tiene alguno que es más brillante que otros. Pero bueno, fueron películas que no son redondas, ¿no? Que yo creo que las ha ido sacando porque había que sacarlas y porque tenía que mantener su ritmo de una película al año y que venga, pa'lante, ¿no? Me da a positivar. Yo muchas veces veía según qué secuencias y digo, oye, esto nadie la ha pensado dos veces, ¿no? Cinematográficamente, no tanto como idea o como guión, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la edad, ¿no? El que él pues ya no está para pequeñeces, ¿no? Y venga, vamos para adelante. Bien. Una pequeña pausa en el camino mientras le pongo a Carlos Marañón un nuevo Seagrams Tónica para recordar que podéis comentarme qué os ha parecido la película de Woody Allen, a mí y a Carlos, en Twitter, en Instagram, en cualquier red social. Me encanta compartir impresiones con los oyentes y saber qué le ha parecido Woody Allen y cuáles son sus favoritas, sus menos favoritas, esa que a todo el mundo le encanta pero a ti no. Quiero saber de vosotros y ya sabéis que me tenéis a tiro de piedra siempre. Y ahora seguimos charlando con Carlos. Hasta ahora. Pues hablando de no estar para pequeñeces, te voy a proponer, después de ponernos un chisporroteante Seagrams Tónica, ahora te voy a proponer hacer el cuestionario Proust. Bueno. A ver con qué sales, y además te lo voy a adaptar un poco con alguna pregunta cinéfila. Que va. Es lo más divertido, además, y a la gente tengo más dudas que los panchos en general en la vida, así que espero no titubear mucho con las preguntas. Pues titubear está bien y pensar está bien. A veces queremos respuestas inmediatas y rápidas, y los oyentes, además, me lo suelen decir, que les gusta mucho cuando ves a la gente parándose a pensar, que parece que no hay espacio ya para esto, ¿no? Ni en las redes sociales, ni en las entrevistas que oigo yo en la radio, en televisión, siempre tienes a todo ipso facto, ya no hay espacio para algo pausado, para pensar, para pararte, y este es un buen momento, con una copa aquí agradable. Venga, adelante. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Me ha cambiado mucho la vida últimamente, pero es muy sencilla, o era muy sencilla. Era yo y mi mujer en el coche con nuestros tres hijos detrás. Me emociona un poco. Ya. Ahí nos sentíamos seguros, pensábamos que nada podía pasar viajando a algún sitio. Es muy sencillo, siento ser un poco, que no es nada profundo ni nada, digamos, imaginativo, pero era eso. O sea, es una sensación de seguridad y felicidad al mismo tiempo. Mis tres hijos atrás en el coche y ella y yo delante, poniendo música, hablando, riéndonos. Esa es mi imagen de felicidad. ¿Cuál es tu mayor miedo? A que no me quieran.
Un rasgo que no te guste de ti mismo. La inseguridad, la duda. Es un problema gordo, sí. Y por ejemplo, tú que tienes que escribir y te sigue Eso pasando. es muy grave, claro, para escribir precisamente. Yo soy un procrastinador nato precisamente porque soy muy inseguro. Y eso para esta profesión, vamos a decir periodista o bueno, emborrona cuartillas, es muy complicado. Y tú y yo lo sabemos con las entregas de nuestros artículos. Yo soy de los que, como tú, me temo, no sé si por inseguridad, pero por lo menos por horarios, somos de los que entregamos a última hora, ¿no? Y porque nunca estamos contentos probablemente con lo que hacemos. Hay gente que me dice, no, eso es que eres muy perfeccionista. Una cosa es ser perfeccionista y otra cosa es ser muy inseguro. Y la inseguridad va unida a los miedos, ¿no? Y yo soy un gran miedoso y un gran inseguro. Sí, pues bueno, en el fondo, pero al final eres el director de Cinemanía y has publicado... ¿Cuántos libros has publicado al final? Bueno, algunos libros, sí, he publicado 4 o 5 libros de diferentes temáticas, ninguno como tú, digamos, narrativo o literario, ¿no? Son más pues, periodísticos, podemos decir, ¿no? O por lo menos autobiográficos, por llamarlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que es, yo creo, el peor enemigo del escritor, porque tener miedo de lo que te da de comer es complicado, o sea, entre comillas, ¿no? Sí. Mi tarea periodística como director de Cinemanía incluye otras decisiones, digamos, de tipo editorial, no siempre estoy escribiendo. De hecho, cada vez escribo menos en la revista. Pero en el fondo es una revista que tú eres el director, entonces quieras que no... Claro, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones editoriales, que va en portada, que reportaje, que me has enseñado un número que hicisteis precioso de Woody Allen hace unos 4 o 5 años, sí. Pues hay que tomar decisiones para que eso quede bien, para ser el número que va sobre los 80 años de Woody Allen. Pues eso tiene una responsabilidad y para alguien algo inseguro, y yo por supuesto estoy también en tu barco en esto, no, antes lo has dicho así con mucha elegancia, que yo soy tardón en entregar artículos, también por un tema de inseguridad, por supuesto. Y eso, pues quieras que no, cada mes, lo bueno que tienen estas cosas yo creo que es que al tener plazos... Es lo que nos salva. Plazos y espacio. Yo creo que una de las grandes ventajas del periodismo clásico es que nos dan unos caracteres para escribir. Y otra cosa que no soporto es que cuando te piden que escribas algo, te piden una colaboración, no, escribe de lo que quieras. Me han matado. Yo necesito que me pongan en camino, ¿no? Que me digan, no, ¿qué necesitas? Porque si no, escribe de lo que quieras, es tan amplio que ahí me voy a perder, me voy a ahogar. Esa es mi principal batalla, porque a mí, no sé por qué, por mi carácter disoluto probablemente, y porque me ven así, me ofrecen mucho ese tipo de cuestiones, en todo tipo de ofertas laborales, pero siempre es porque eres bueno. No, pero cualquier cosa que escribas va a quedar bien, pero es verdad que es un problema, yo creo, para proyectos y en general, no, poco esto, y luego hacemos lo que tú quieras. Y yo necesito que me acoten, necesito también saber qué busca la otra persona o qué le gusta de mí, que es que a veces... Eso es, tú mismo no te das cuenta de lo que puedes ofrecer, entonces hay que estar siempre ahí vigilando. Un rasgo que no te guste de los demás. Que no sean cariñosos. La gente muy seria que no es cariñosa. O sea, pongo el cariño casi por encima del sentido del humor, que sería la segunda, ¿no? Gente que no es cariñosa. Hay mucha gente muy seria, muy seca. Ese tipo de gente a mí me da un poquito me da mucho respeto. Una persona viva que admires. Una persona viva que admire. Jolín, es que... Vamos, ¿Me puedes dar aquí que podríamos decir... algún futbolista del Español? Que es tu debilidad, no te resistas. Me toca... Después de esta temporada pasada todavía no se lo han ganado. No digo los actuales. Vamos a decir Woody Allen porque hemos estado hablando y del fútbol, por poner otra cosa. Me voy a decir Jorge Valdano. Jorge Valdano Es un tipo que además es muy controvertido en el madridismo, ¿no? Y mira, hace 2 o 3 meses lo he conocido porque hemos coincidido en la radio. Él ahora ya no está en la SER, pero bueno, yo estoy en la SER y hemos coincidido alguna vez comentando partidos. Yo comento partidos del Español y de algún otro equipo. Y hace poco me alegró el día porque iba yo paseando en febrero o así, sería antes del confinamiento, iba paseando por debajo de mi casa. Salí un momento con mis 3 niños a dar un paseo.
y paró en el semáforo y me pitó y me hizo "me", y nada, hicimos así, nos saludamos. Tengo una relación de haber coincidido con él 3 o 4 veces en la radio, o 5 o 6 veces en la radio, y eso me alegró, me dejó, vamos, feliz. Me parece un fenómeno, me parece el hombre que ha dignificado, que ha elevado el fútbol, lo ha puesto en otro lugar para los que amamos no solo el fútbol, porque yo lo amo, yo soy canchero absolutamente. Además, su estilo probablemente no, porque yo soy más bien mouriñista, por decir algo, pero sin embargo le respeto muchísimo. Como él le dijo una vez a Simeone, me encanta no estar de acuerdo contigo. O sea, me reconforta eso, pero por bien, no por despreciarlo. Al revés, me parece un fenómeno. Pues me parece muy interesante esto que comentas, porque sí que es verdad que es una figura muy controvertida dentro del madridismo y que además genera mucha polaridad, ¿no? Tienes que estar o muy a favor o muy en contra. Y el otro día salió un artículo de Jesús Bengoechea que hablaba de esto, ¿no? Que él se consideraba, escribe La Galerna, que es un medio mouriñista, digamos, Lo conozco, es amigo mío, Jesús, sí. Pues hablaba de que él era mouriñista y también valdanista, y que se podía ser. Y yo, en cierta forma, también me puedo sentir representado. Valdano creo que en el Real Madrid cometió grandes errores, como por ejemplo lo de Queiroz, cuando fue director deportivo y demás, y que a veces es demasiado ortodoxo en algunas cosas en las que piensa y que cree que el juego se tiene que hacer de esa forma y que el otro es pervertir el fútbol, pero yo valoro una cosa por encima de todo, que es una persona muy educada, y eso a mí ya me gana. Es una persona con formas, con maneras, habla y no dice tonterías. Creo que además se le ha tachado mucho, fue un poco adelantado a su época, porque creo que hablaba de fútbol y de más cosas y se le tachaba de cursi, de empalagoso, incluso te diría con cierto racismo, ¿no? Hombre, claro. Venía el argentino a explicarnos... Le llamaban el Rapsoda. El Rapsoda, efectivamente. José María García le llamaba el Rapsoda. Y se le tachó de eso, y que a mí, con muchas diferencias en muchas cosas... Pero es normal. Pero me cae bien. O sea, pero me parece una persona con la que... Yo le escucho siempre. Siempre tiene algo interesante que decir y sigue escribiendo, y sus columnas en El País siguen siendo espléndidas. Siempre da una visión, siempre tiene un giro inesperado en sus textos. Es muy difícil conseguir eso. Y es una persona que encima ha sido futbolista campeón del mundo. Yo creo que tiene un mérito tremendo. Y ya te digo, no estoy de acuerdo con él, el idolatra a Guardiola, yo no. O sea, tenemos probablemente muchas diferencias de conceptos, su idea del fútbol, fútbol toque, a mí me gusta más otro estilo de fútbol. Bueno, me gustan todos, los que ganan sobre todo, ¿no? Pero bueno, a él le importa menos ganar, a lo mejor, ¿no? Pero sin embargo, vamos, me parece un tipo admirable, y además es un tipo brillante y es además cariñoso. O sea, que cumple con mis patrones. Una gran extravagancia que tengas. Ostras, pues soy bastante... Ya no se puede decir la palabra normal, ¿no vale? Pues soy bastante vulgar. Extravagancia. Pues que jugar al fútbol, yo creo que es una extravagancia. Sigue siendo lo que más me gusta en la vida. Jugar, practicar. Siempre tengo una broma con mis amigos, que es que yo, si hubiera gente que estuviera dispuesta a hacerlo, yo a la hora que se juega la final del Mundial, aunque jugara España, yo contraprogramaría jugando un partido de fútbol. Yo jugué un partido de fútbol el día de mi boda. Partido de fútbol serio, organizado, con árbitro, con equipos, con camisetas. Para mí no hay nada... la imagen de un niño y un balón, en general, me parece la imagen de la perfección también, ¿no? Y pues vamos a decir que es una extravagancia, aunque haya mucha gente que lo hace, sobre todo porque ya tengo una edad. ¿Y por qué? O sea, ¿lo has analizado? Me refiero que en el fútbol, jugando al fútbol, ¿por qué? Prefiero, porque si te gusta, a mí me encanta el fútbol y yo también juego. Tú juegas, sí, hemos jugado juntos. Y soy de los que también me llaman a las 7 de la tarde para jugar a las 7:15 a 40 kilómetros, y me la organizo para poder llegar. Pero cuando... A mí, por ejemplo, me encanta ver el fútbol también, y cuando juego al Madrid, vamos, lo dejo todo. Pero tú, jugando al fútbol, ¿qué es lo que te da? ¿Qué tanto necesitas? Supongo que ahí soy menos inseguro. Supongo que puedo llegar a pensar que es lo que mejor sé hacer, y que por lo tanto, si dejo de hacer eso, en algún momento de mi vida voy a estar dejando de hacer lo que mejor sé hacer. Yo creo que eso le pasa, por eso es tan difícil dejar el fútbol para los que han sido profesionales. Yo recuerdo mi padre, cuando dejó de jugar al fútbol,
fue un shock muy grande. Y mi padre es arquitecto, ha estudiado, o sea, ha hecho muchas cosas en la vida, tiene 2 carreras. Da igual. Él sigue pensando como futbolista, es otro zumbao. Yo creo que recibo parte de ese influjo, también eso me reconcilia con mi padre, es una cosa ya de Edipo ahí compleja, pero también es eso, ¿no? No juego mal, vamos a decir, entonces me da la sensación de que es probablemente lo que de forma natural mejor me sale. Voy a decir que es eso, ¿no? Porque aparte de que es sano, hacer deporte, haces amigos, ha sido mi vida siempre, he jugado todo lo que he podido, he jugado hasta el Español B, he hecho una pequeña carrera futbolística amateur, digamos, ¿no? Pero yo creo que va por ahí. ¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre o en una mujer? Pues más allá del sentido del humor que hemos dicho y que sea cariñoso, yo creo que saber reírse de uno mismo. Yo creo que eso es esencial. No sé qué, he leído una entrevista, no sé a quién, luego lo rescataremos, no sé a quién era, la he leído, creo en esas visiones que vas por Twitter, en la que decía que en realidad nadie se ríe de sí mismo del todo. O sea, que hasta los que se ríen de sí mismos en el fondo es un poco de aquella manera, ¿no? Pero yo creo que saber reírse, no tomarse muy en serio. Gente que se toma muy en serio también me da un poquito de respeto. Que no significa que no tomes en serio lo que haces, pero tomarte muy en serio a ti, yo creo que en un hombre y una mujer, eso, que no se tomen muy en serio, que sepan siempre tener un lado, digamos, de autoparodia, pero de humor sobre sí mismo. ¿Qué palabras o frases o muletillas usas con demasiada frecuencia? Bueno, uso insultos, palabras, uso, joder. Y soy de esos, y no me enorgullece, que dice qué pasa fenómeno, qué pasa crack, qué pasa monstruo. Soy de esos. Intento variar, no decir siempre el mismo. Reconocerlo es el primer paso. Sí. Para salir de ahí. Lo reconozco. Creo que eso viene también un poco del lado futbolero, del lado deportivo, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Pero sí soy de esos que usa ese tipo de expresiones. Ya te digo, intento variarlas, ¿no? El complejo del sinónimo de los escritores, y muchas veces no queremos repetir palabras, ¿no? A no ser que sea expresivamente interesante, pues vamos a decir eso. Yo ya he oído decir... No sé quién es un crack, el futbolista. Yo intento crack ya está muy manido, ¿no? Además, Maldini ya lo usa casi, yo creo que hay que pagarle royalties a Maldini. ¿Qué pasa, crack? Pero sí, amigo, fenómeno, genio. ¿Dónde y cuándo fuiste más feliz? ¿Algún verano de tu infancia? ¿Algún momento en tu carrera? Yo he sentido siempre la felicidad más como alivio que como alegría. Es un poco extraño, pero los sufridores, yo también soy muy sufridor, somos así. Mis mayores alegrías son más alivios. Es como que te has quitado pesos de encima. Y te has quitado pesos de encima y ahora puedes vivir de verdad hasta que vuelves a tener otro peso cargando sobre tus espaldas. Supongo entonces que los mayores alivios han sido, pues probablemente el día que nacieron mis hijos. Lo asocio más a esas cosas. Yo sí que la felicidad como plenitud de un momento así inolvidable no la he tenido. Si he tenido felicidad es más bien ratos agradables y por suerte han sido largos o han sido no de un momento de mucha intensidad que sea inolvidable. Vinculados al amor con mi mujer, seguramente hay varios recuerdos así muy bonitos, ¿no? Pero sí que yo soy una persona que llevo el autocontrol también hasta la felicidad. Soy de esos que dicen, no te alegres mucho, que igual luego... Sí, eso tiene una frase de Garci que me encanta cuando recibió el premio Mariano Cavia del ABC, que decía, para mí la felicidad es cuando la he experimentado 6 o 7 veces en mi vida, y que es como si alguien dejara abiertas las puertas del paraíso y una corriente tibia te envolviera. Y dice, pues eso pasa cada pocas veces, ocurre muy esporádicamente, pero cuando notas que alguien se ha dejado esa puerta abierta, y decía al final, que nadie cierre ahora esa puerta. Claro, es que otro genio, José Luis García, otra persona que podía haber dicho, en lugar de Jorge Valdano, podía haber dicho José Luis García, por favor, que me parece, tengo la suerte de ser amigo suyo y me parece otro fenómeno. Y me gusta cómo ve el cine y también cómo ve el fútbol. Y cómo escribe, escribe muy bien. Escribe fenomenal, muy bien. Y transmite mucho entusiasmo, que eso es algo que yo valoro mucho en la gente,
esas personas que te hacen enamorarte antes de verla, de una película, Eso de es, un siempre futbolista, de un partido, en positivo, ¿no? de un libro. Cómo lo hace siempre en positivo. Cuando le escucho en Cowboys de Medianoche, siempre me dan ganas de dejarlo Creo que es todo. tu competencia, Javier, que es tu Ojalá, competencia. ojalá fuera mi competencia. Leí hace poco un librito muy pequeñito sobre Robin de los Bosques, sobre la película Robin Hood, que es un relatito sobre cómo recuerda él el día que la vio. Y bueno, yo creo que es un hombre que utiliza la nostalgia. A veces se la critica un poco por ese exceso, pero a mí me parece que la usa tan bien, sabe recordar tan bien, que es estupendo. Esta es, ¿quién ha sido el gran amor de tu vida, ¿no? Pues es Elena Taboada. Eso lo tengo que decir, mi mujer, que falleció hace un par de meses, y me emociono. Ya. Escribiste además un artículo precioso en el As que a mí me emocionó mucho de leerlo en verano y que fue muy, muy bonito. Gracias. Todavía estoy en esa fase en la que solo me sale escribir de ella. O sea, que la gente estará empezando a cansarse porque la meto en cualquier cosa que escribo, meto alguna referencia. Pero bueno, creo que además es muy complicado escribir así, como lo hiciste, con muchísima elegancia y con muchísimo, o sea, desprendiendo muchísimo amor a la vez. Y hablar en el As de fútbol y luego meterlo, pero con que se veía mucha autenticidad, además en tu caso, que lo haces también hablar de fútbol y de cine o del amor en este caso, fue un homenaje precioso, la verdad, y yo me emocioné mucho cuando lo leí. Pues no sabes cómo te lo agradezco, Javier. ¿Qué tal lo llevas? Bueno, es complicado, es una vida complicada, tengo 3 niños, pero bueno, como Woody Allen hay que buscar cosas en las que estar ocupado, y el trabajo y los propios niños, la verdad que llego a la noche y derrotado y duermo por la noche. Por las mañanas es más complicado, ¿eh? Hoy tenía la ilusión de venir aquí a grabar contigo, pero se hace complicado, me despierto pronto, así como antes de lo que es la hora de despertarme, digamos, me desvelo y el día por delante se hace un poco duro. La soledad de ella, no la soledad. Yo soy un hombre bastante solitario, pero el no tenerla. Pero bueno, vamos tirando. ¿Cuál es tu mayor logro? Estar aquí, iba a decir. No sé, pues, hombre, dedicarme a algo que me apasiona, ¿no? Que es el cine, escribir, también puedo escribir sobre fútbol, hablar de fútbol en la radio. Realmente creo que tengo suerte, más allá de los detalles del día a día que a todos nos llevan y que a uno le gustaría pues tener más otras cosas. Siempre, pues bueno, nos gustaría, todos queremos más, como esa canción sanferminera, pero yo creo que es un gran logro poder vivir de lo que te apasiona, sí, como haces tú, y que además trasladarlo. Dices, bueno, no he podido ser futbolista, pero he podido transmitir mi pasión por el fútbol y disfrutar con él y poder vivir de esto a la vez. Eso es, y lo mismo con el cine, que es mi otra gran pasión. Siempre digo que el cine es mi pasión racional, es la que me ha formado, digamos, académicamente es por lo que más, digamos, he peleado siempre, y el fútbol es la irracional. Me viene genético probablemente, no sé de dónde viene, pero es una pulsión muy fuerte, muy potente. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Tú has vivido en He vivido en varias ciudades. Yo soy de Barcelona. Sí, bueno, yo soy de Barcelona. He vivido allí hasta los 22 años. Luego viví en Pamplona estudiando periodismo. Estudié Derecho en Barcelona y luego fui a estudiar periodismo a Pamplona. He vivido en Pamplona y en Olite, que es el pueblo de mi padre, que es un lugar espléndido también. Olite. Sí, y donde pues tengo grandes amigos y muchos recuerdos bonitos también son de ahí. Pues yo, entre Olite y Gijón, que es la ciudad de mi madre, que me parece una ciudad cómoda, maravillosa para vivir, realmente. Yo luego he conocido La Coruña, que es la ciudad de mi mujer, y también es una ciudad parecida a Gijón. Yo sí que envidio a la gente que vive en provincias y que tiene esa calidad de vida, la envidio. Yo creo que sería un buen habitante de ciudad de provincias, teniendo la posibilidad de trabajar en lo que quiero. Eso es lo que me facilita Madrid, ¿no? Que es una ciudad que yo creo que es admirable
es caótica y que te lleva al mal humor muchas veces, sobre todo si tienes que coger coche, si tienes que ir a la pelea todos los días, pero que a la vez tiene tantas posibilidades, que es la que me permite. Estoy muy agradecido a Madrid, la verdad, que no siendo de aquí es maravilloso lo que esta ciudad te ofrece. Pero sí que yo sería, pudiendo trabajar en algo parecido a lo que trabajo, no tendría dudas en irme a una ciudad de 150.000, 250.000 habitantes. Creo que se vive muy bien en España en ese tipo de ciudades, que es lo que hace que España sea un lugar con mucha calidad de vida, ese tipo de lugares, tú lo conoces bien. Un par de preguntas cinéfilas. ¿Cuál fue la primera película que viste 2 veces en el cine? O sea, que tuviste que volver. Es una pregunta que siempre hago, que se la hice a Javier Ocaña cuando vino aquí. A los cinéfilos me gusta saber cuál es esa película que te hizo clic en el cerebro. Pues voy a decir la que recuerdo realmente, porque otras... soy poco de revisitar películas, fíjate. Quizá por mi parte de trabajo, que tengo que ver tantas películas nuevas, me cuesta mucho volver a las películas. Tengo una sensación de, esto ya lo he visto y lo que tengo es que volver a ver cosas nuevas, ¿no? Bueno, puedo ver películas de grandes clásicos que todavía no he visto porque obviamente he dejado de ver muchas cosas. Pero sí que no soy de volver a ver películas ni por reconfortarme ni nada. Así que te voy a decir una que recuerdo perfectamente, que insistí tanto en casa de niño, que es Las aventuras de Rabí Jacob, una película de Luis de Funes, una comedia de Luis de Funes absurda que termina en una especie de espiral loca de esas slapstick total en una fábrica de chicle, en una especie de caldero lleno de pasta para hacer chicle. Muy divertida, o sea que es una película que no tiene, digamos, no es cine de autor, exacto, no tiene un toque, ahí tal. Tendría que pensar cuál es de las últimas. Mira, fui a ver, porque la había visto, y luego la volví a ver con mi mujer, porque sabía que le iba a encantar, la última de Tarantino. Érase una vez en Hollywood. Y la vi 2 veces y la gocé, la disfruté enormemente, muchísimo. Y esa es la última. Y la primera es, entre medio seguro que hay alguna así clásica, pero probablemente viera El silencio de los corderos, vi 2 veces. Y era joven, digamos, ¿no? O sea, que tendría 18, 19 años cuando se estrenó. O sea, esa puede valer como un poco más arty. La volví a ver hace relativamente bien poco, El silencio de los corderos, porque es típica película que la he visto tantas veces referenciada y tantas veces tal, que me di cuenta que nunca la había visto entera. La había visto un trocito de pequeño y en mi cabeza pensaba y luego pensando, digo, si no la he visto entera. Y sigue produciendo miedo esa película, sí. A mí. ¿Ves? Yo no la he vuelto a ver. La vi 2 veces en el cine, pues con 18, 19, desde el 93. Yo creo esa peli, pues eso, 18 años tendría y no he vuelto a ella. Ves trocitos en la tele, ¿no? Y te quedas a ver muchas veces, ¿no? Me pasa eso sobre todo con Evasión o Victoria, ¿no? Es imposible que no siga viéndola si la pillo, ¿no? Pero digamos, en el cine son esas que te he dicho. Justo otro día volví por primera vez hace mucho tiempo a los cines a ver la de Woody Allen, y en los cines de Renoir habían hecho una promoción un anuncio de la mascarilla. Entonces salía Aníbal Lecter con la mascarilla y otros grandes, el de Batman, que también sale con Tom Hardy sale con la enmascarado, y salen las grandes máscaras del cine para recordarte que te las pongas, y me hizo gracia cómo presente está el tema de las mascarillas en el cine. Y te diré otra pregunta de estas de cine. Ese gran clásico que no te acaba de convencer, porque las memorias de Woody Allen, que me parece también muy interesante, habla de que a él no le gusta Con faldas y a lo loco, de Billy Wilder, que todo el mundo dice que es una obra maestra de la comedia, y a él, sin embargo, dice que no le dice nada. Qué bello es vivir, es la que a mí me chocó que no le gustase. A mí también me sorprendió Vértigo, que decía, claro, yo adoro a Hitchcock, pero Vértigo no puedo con ella. Yo no es que no pueda con ella, y al final yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, o por lo menos los que somos de una determinada manera, yo no soy quizá no soy tampoco de grandes filias, pero no soy de grandes fobias, no soy de esas personas que sale de una película, ¡qué desastre! Siempre encuentro algo en una película, siempre creo que no es tiempo perdido ver una película, ¿no? Pero quizá... mira, Vértigo no es de mis películas favoritas de Hitchcock. Yo soy de Con la muerte en los talones. Muchas veces yo creo que hay 2 de sus mejores películas. Soy de Con la muerte en los talones. O sea, que comparto un poco con Woody esa.
hicimos este ejercicio en Cinemanía hace unos años, era elegir cuál es la obra maestra que no te gusta. Y a mí 8,5 me parece, de Fellini, me parece una película absolutamente cargante, que es verdad que tiene un estilo y que tiene unas resonancias y que tiene un punto onírico que es genial, pero que a mí se me hizo, porque además no la vi, obviamente, la has visto ya incluso adulto, no la has visto ni de crío, ni la... Así como a Marcor me encanta, 8,5 me parece una película a la que no me alcanza, digamos, el intelecto no me alcanza a amarla, ¿no? Que probablemente. Una de tantas, probablemente me saldrían muchas, ya te digo, pero no soy particularmente odiador, no soy muy hater de las cosas en general y del cine. Siempre encuentro algo que llevarme a la boca, ¿no? Pero bueno, por decir una, Fellini. Y un placer culpable de cine, algo que esté muy vilipendiado o que estás muy solo en esa... Últimamente, además, creo que la gente no la ha visto y habla por decir algo. Yo considero, una de las mejores comedias del siglo XXI es Supersalidos. Y la gente... No sé si no sabe qué película es o entiende que porque el nombre, se titula para empezar, así. Claro, la traducción... Muy mala, muy mala. Pero y que ahora además tuvo una versión, digamos, por decir algo, el lado femenino con Super Empollonas, que es una película que está fenomenal también. De Olivia Wilde, la directora. Exacto, está estupenda. Pero Supersalidos, por decirte una, ¿no? Tengo muchos placeres culpables. Cualquier película en la que aparezca el fútbol, a mí automáticamente pasa a gustarme. Entonces, eso es un placer culpable absoluto. Pero cualquiera, hasta la de Air Bud, una que es un perrito que juega al fútbol, pues ya me gusta. O sea, ya la pongo está una categoría por encima de muchas otras, ¿no? O sea, eso Fellini. Podía ser 8,5, Fellini, Fellini no, Los Inútiles, por ejemplo, es una película de Fellini que también me apasiona, pero 8,5 sí que me cuesta. Aquí vino Diego Martín, que el actor, que es muy amigo mío, al podcast y que salía en Días de Fútbol, que claro. Para mí es una obra maestra de la comedia española, esa película que me hace mucha gracia más cómo refleja ese fútbol. Y es triste también, el final es muy amargo y también está muy bien. O sea, no deja de ser una comedia jijijaja, pero el final tiene un amargor que hace que la película crece mucho. Se olvida esa parte, yo creo, la gente recuerda solo la gracieta, pero... Y tiene un guión bastante... O sea, tiene frases muy potentes y tiene mucho humor. Entonces yo, además, transcurre... Y refleja muy bien ese fútbol amateur, chungo, que todos hemos conocido, y lo hace con bastante... Un reflejo bastante gracioso, sí. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Puede ser una película antigua descatalogada, una edición, un póster, es muy de póster, un póster que tengas así... Tengo un póster de una película de David Mamet que se llama State and Main, que es una comedia muy divertida de cine dentro del cine sobre un rodaje vista por los ojos de un tío que odia Hollywood. Y es muy divertida, es uno de los pósters que tengo particularmente. Pero mi posesión más... Sí, bueno, es estupendo, ¿no? Y es verdad que está un poco out del sistema y nos gustaría verle más cosas, ¿no? Tengo una buena colección de libros de cine y una buena colección de libros de fútbol. De las dos estoy muy orgulloso. La de fútbol es más consciente, o sea, es como que la colecciono más. La de cine es más porque también por mi posición en Cinemanía recibo muchos libros de cine y voy teniendo una muy buena colección. Pero te diría que mi posesión como tal pueda ser. Y a bote pronto, 2 libros de cine y de fútbol que te gusta regalar mucho a ti, que digas, sí. Pues regalo mucho a Arci en sus libros de cine, cualquiera de ellos, Beber de cine, Amar de cine, este último de Robin de los Bosques, que es pequeñito y que así no le comprometes a nadie, ¿no? Pues regalar un libro, digamos, regalar la historia del cine de Romain Gauvain, que también es maravillosa, me parece que hacer eso justifica una vida entera, pero ya es más complicado. Y de fútbol... hay un libro maravilloso que se llama The Glory Game. Es un libro que luego ahora se ha copiado mucho, incluso los documentales sobre fútbol que ahora están muy de moda y que ahora estoy bastante enganchado, que es sobre una temporada con el Tottenham Hotspur. Es un libro de su autor, Graham Hunter, puede ser. Ahora no me acuerdo cómo se llama su autor, es un escritor. No está en castellano, es una de esas cosas.
sobre una temporada con un periodista que tiene acceso total a una temporada del Tottenham Hotspur en el año 72. Ya. Hay un libro parecido de la NBA que también es uno de los libros favoritos de Bill Simmons como periodista, porque siempre dice que es una maravilla ese acceso, ¿no? Ese acceso al... Que era impensable, pero que salían el periodista hablando con ellos en el aeropuerto, comiendo, cenando, en el vestuario. Ese acceso ya es lo que se ha perdido, es una pena. Sí, porque ahora es verdad que está en The Glory Game. Está en esos documentales, pero es mucho más impostado, ¿no? Ves que es un ejercicio de marketing. En aquel caso era de forma natural. A alguien se le ocurrió dejar que un periodista estuviera metido en un vestuario, y como era un libro nadie le hizo mucho caso. Entonces luego tenía acceso también a las familias, a las mujeres. Claro, como era el fútbol en 1972, donde... Hunter Davis. Hunter Davis, eso, ha dicho Graham Hunter Davis. Es un libro que no tiene traducción en español, que he animado a algún colega de alguna editorial a que lo hiciera, por ejemplo, y es estupendo. Es un clásico del eso. También he regalado mucho la historia de Robin Friday, que era una especie de... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido santo al cielo. Este futbolista argentino que está tan de Trinche moda. Karlovic. Era un Trinche Karlovic en el Reino Unido, que encima se malogró. O sea que... Pues Robin Friday. Hay un libro de Extraordinary Story of Robin Friday que también he regalado mucho. Son historias curiosas, más que clásicos, ¿no? Es verdad que la literatura sobre fútbol, pues leo a Valdano y leo a muchos, y tengo una colección, ya te digo, de la que estoy orgulloso, pero... Y de documentales, justo hace poco escribiste en el As, Sí. y lo dijiste aquí en el podcast de pasada, en tu anterior visita, dijiste como que estabas también un poco sobrepasado. Yo estoy sobrepasado, pero a la vez estoy enganchado. Creo que ya vale. O sea, que es que me he visto hasta el del Huesca, es que me los veo todos. Y me encanta, porque veo... Es verdad que son ejercicios de marketing. Quizás son hasta más interesantes, te diré, los del Huesca o probablemente. los de... Porque el mensaje está menos dirigido, a lo mejor, ¿no? Es verdad que le ves el mensaje, obviamente, si hay una serie documental. Yo lo que sí digo es que es un exceso quizá hacer series documentales. O sea, que me pongan 8 capítulos de Guardiola en el... Oye, por favor, edítame esto y hazme los greatest hits y pónmelo en 2 horas, como en la película de Diego Maradona de Asif Kapadia, que es una maravilla, ¿no? Si me hubieran hecho una serie sobre eso, ostras, probablemente había material para hacerlo. Él me lo dijo, sí, había material, pero prefiero hacer un largometraje, porque ahí está mi labor como cineasta, para elegir lo que quiero meter. Aquí te lo meten todo. Y es verdad que hay cosas tan chulas que no te importa estar viendo. Es como un poco que estás conviviendo con ellos, ¿no? Es como un gran hermano, pero bueno, para los que nos gusta el fútbol... Y el vestuario, la cotidianidad, los ratos muertos, eso te gusta. Y ayer este fin de semana se ha estrenado Six Dreams, que es otro producto hecho por la Liga, por MediaPro, por la Liga, para vender la Liga. Pero es apasionante ver según qué cosas de según qué personajes del fútbol español. La primera temporada yo la recomiendo. Pasó un poco desapercibida o inadvertida, pero ahí había un personaje, Quique Cárcel, el director deportivo del Girona. Ese que cuando hablaba con Machín era una cosa... Era porque, por eso te decía que esos son mejores, porque no tienen censura. Claro. Hablan de... Claro. Y ves el... Pero estoy seguro que Machín no lo va a volver a hacer eso. Estoy seguro, porque además miras su carrera posterior después de él, bueno, pensar que merecía más de lo que le estaban ofreciendo, ¿no? En aquel momento. Pasó por tu español, de hecho. Sí, con más pena que gloria. ¿Quiénes son tus escritores favoritos? Bueno, últimamente me gusta mucho Carrere, me encanta. ¿Ha visto que ha tenido esta sí, movida ahora? Lo digo por eso, lo tengo muy yoga. Reciente, porque para eso soy malo para elegir mis libros favoritos, mis películas favoritas, o sea, me cuesta, pero últimamente digamos que probablemente Limonov sea el libro que más me ha... Es verdad que leo poco... No es una novela, ¿no? Yo leo poca novela realmente, es cierto, me cuesta. Me cuesta porque tengo muchas otras cosas por leer. Pero sí, Limonov es un libro que está muy presente desde que lo leí hace unos años, ¿no? Pues te voy a decir que ahora mismo sería él, ya que está además de actualidad. ¿Una figura histórica con la que te identifiques o que admires? Me hace mucha gracia porque hace poco cayó en mis manos un cuestionario parecido a este que le habían hecho a mi padre cuando
cuando estaba en El Español, en la revista Don Balón, hacían un cuestionario así, y me hizo mucha gracia porque le preguntaban esto y dijo Jesucristo. Y luego fui y le dije, papá, y me lo dijo así, joder, es que te preguntan y qué quieres. Pues sí, además, mi padre, pues bueno, o sea, en casa somos católicos, él es practicante, bueno, y me chocó y dije, y pensé yo, ¿qué diría yo? Y la verdad que es muy complicado. La vida va y más rápida. Actualmente que estamos desmitificando ya cualquier cosa, ¿no? Esto de releer el pasado con los ojos de hoy. Yo creo que no va a quedar nadie en pie. O sea, y me voy a tirar por un cineasta, pero claro, si dices Hitchcock, pues sale que era un mujeriego empedernido y que trataba fatal a Alma Hitchcock y la que tenía ahí y tal. Es que, madre mía, es muy complicado, un personaje histórico. Si dices a alguien que es militar, obviamente, pues es militar. Si dices a alguien que... Aquí solo te quedan los filósofos griegos o tu padre, es decir, tu padre que en tu caso además obviamente me ha marcado. Tu padre además claro fue sí. leyenda de tu equipo favorito. Lo que pasa es que sí que es verdad que se hace un poco de trampa decir personaje histórico, ¿no? Uno pero tiende a... pero. Tiende a, claro, mis padres, ¿no? Sí, mi padre y obviamente al lado mi madre, ¿no? Pero sí que valga como reflexión esto, ¿no? Que ahora nos lo están poniendo difíciles. Y en el caso, por ejemplo, ahora de que estábamos hablando de Woody Allen, es tremendo. Además, también me hace gracia un poco, me parece más que gracia, me parece muy triste, pero como estos actores han ido renegando de él ahora, pero siempre me hace gracia porque salen los que ya han actuado con él, no los que le han dicho que no. Siempre salen los que dicen ahora, pasado el tiempo, que no. Y además me parece un poco como lo del capitán Renault en Casablanca, lo de qué escándalo, aquí se juega, y tome sus ganancias. Pues es parecido, porque esto se sabía cuando Colin Firth, Timothée Chalamet, Kate Winslet, todos han renegado de él ahora, sabían perfectamente lo mismo que ahora. Lo que pasa es que no les interesaba darse cuenta de eso ahora, en ese momento. Y ahora hacen como el ejercicio de... Y luego en las memorias dice que Timothée Chalamet, por ejemplo, que le juró y perjuró a su hermana, a la hermana de Woody Allen, que lo hacía solo por la carrera del Oscar por Call Me By Your Name. O sea, es todo un poco... Echa la ley, echa la trampa y yo creo que obviamente... pero se está poniendo un poco peliagudo todo. Voy a decir Howard Hawks, que es un personaje histórico y que es un director de cine que adoro. Y no solo por Río Bravo, sino por... Venga, voy a decir Howard Hawks, que no se conoce su vida, no es muy famosa, que si era un cretino o si era un maltratador, vamos a decirlo. ¿De qué es de lo que más te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Pues de haber malgastado el tiempo en chorradas. Es algo que yo creo que ahora el tiempo es lo que más desde hace ya, valga la redundancia, años, es lo que más... no tener tiempo para hacer según qué cosas o para hacer todas las cosas es lo que más me abruma. Es el tema principal de mi vida, además desde que tengo 3 niños. Es algo que muchas veces me ha provocado problemas. Pues ahora pienso en eso y pienso cuánto tiempo malgasté en gilipolleces. Aunque no soy una persona de haber tomado grandes decisiones y por tanto no me puedo arrepentir, pero sí que en tonterías, el tiempo que tiras en general y no dedicas a cosas que luego consideras que son mejores. Aunque bueno, en realidad la vida pasa y todo queda, pero yo sí que te diría que tengo es algo muy importante en mi vida, ¿eh? Obviamente ahora pues haber pasado más tiempo con mi mujer, tal, cosas de esas más melancólicas, pero sí que haber aprovechado el tiempo. ¿Y cuál es tu lema? Ya esta es la final. Si tienes un lema en tu vida o una frase que te repitas, que tienes un... No lo tengo, más allá de... Consejo que te busca dieran. pachangas. No. Más allá de eso, sí que el lema involuntario de mi vida es... Y no estoy orgulloso de él, pero probablemente es no te metas en muchos líos. Yeah. Probablemente sea ese. Sí. Que me dejen en paz también. Es un lema bastante bueno, pero va unido a lo anterior que te he dicho del tiempo, de estar siempre con la sensación de que los días pasan y no acabas de haber sacado todo el jugo que requiere la vida o que necesitas. Sabes que en uno de los últimos números de Cinemanía me llamáis para hacer el cuestionario de la última página y yo contaba una anécdota con un lema que siempre me ha acompañado desde entonces, que yo contaba que mi padre
me hizo un spoiler con Star Wars. La primera vez que yo vi Star Wars, me dice, cuando están en el puente Luke Skywalker y Darth Vader, me dice, bueno, es que Darth Vader es el padre de él, ¿eh? Y yo, ¿cómo? Y yo, ojiplático. Y dice, sí, ahora le va a cortar la mano y se lo va a decir, es su padre. Y entonces de repente pasa todo eso y yo me quedo sin hablar. Y me dice mi padre, ¿lo ves? Para que no te fíes ni de tu padre. Porque una lección de Darth Vader y de él, como diciendo, la vida es así. Entonces ese lema también, de no te fíes ni de tu propio padre, me ha acompañado siempre. Una lección dolorosa en su momento con Star Wars y con cine, pero me parecía un buen momento para recordarlo, mejor, esto de cine y todo esto. Sí. Ese, y yo tengo uno también que me gusta mucho repetir a mis amigos, que es, y a mí mismo, que es el de no se pueden coger dos trenes por la misma vía. Que a veces, cuando quieres hacer muchas cosas a la vez y crees que puedes con todo y quieres hacer cosas que en el fondo son incompatibles. Claro, pero esa reflexión es muy difícil. Es carne de psiquiatra, esa reflexión, o de psicólogo, ¿eh? Llegar a entender que a veces vale más dar un paso atrás y quedarte con lo que tienes y no conformarte. Yo soy conformista en general, pero en este caso hay tantas cosas, los que vivimos en este ámbito cultural, cinematográfico, hay tantas películas, hay tantos libros, hay tantos partidos de fútbol por ver, por jugar, tantas charlas con amigos. Y si encima tienes una vida, digamos, convencional, de familia, hay un choque ahí que hay gente que lo lleva mejor y de forma natural, y hay gente que, por lo menos yo tengo épocas, ahora por las circunstancias tengo que llevarlo bien. Pero no he tenido siempre esa época ahí. Pero siempre es algo que está muy presente en mi vida, el tiempo. ¿Qué pasa? Tengo todo el sábado por delante. ¿Qué seré capaz de hacer? ¿Qué metas podré ir cubriendo? Y a veces no se trata de eso. Es exactamente lo que dices. Pero no es fácil llegar a esa conclusión uno mismo. Y el otro día escuchaba un podcast también en el que hablaban de esa sensación que todos tenemos de, al acabar el día, de decir, no he cumplido lo que yo pretendía, o no he hecho todo lo que quería, o no me he dejado la piel. Es decir, o sea, llego a casa y te quedas un poco insatisfecho, y cómo a veces te genera eso mucha insatisfacción y mucha ansiedad, ¿no? Eso. O incluso no haber visto una película o haber leído un poquito, porque hoy todo el día ha sido el trabajo. Y consideras a lo mejor que el trabajo es, bueno, es como una parte automática de la vida que pues no. A lo mejor en el trabajo has hecho algunas cosas o has contenido algunas cosas que son realmente también importantes. No solo es haber hecho tic, ¿no? Eso de hacer tics en las cosas reconozco que yo tiendo a eso y que a veces te hace sufrir. Lo de los tics, por ejemplo, yo lo noto mucho con gente cuando viajo, que hay mucha gente que va a viajar y disfruta de lo que va sucediendo, y luego otros que van angustiadísimos por hacer el tic en los monumentos, en el museo, en el Vaticano, en el no sé qué. Es una imagen muy adecuada. A mí en ese caso no me pasa, pero me pasa con el resto de la vida, ¿no? Ver esto, leer esto, que no se me pase todos los días, no se me pase el artículo de Relaño hoy, que tengo que leerlo para ver qué ha dicho, o Arcadi Espada, o yo qué sé, o Enric Juliana, por decir uno de cada lado, y tengo que leer y saber un poquito de... y eso solo con prensa. Luego, bueno, realmente hay que intentar huir de eso, pero es complicado. Pues Carlos, oye, te agradezco una barbaridad que hayas venido, me lo pasa fenomenal como siempre que puedo charlar contigo, de Woody Allen, de cine y de muchísimas más cosas, y además, pues eso, te agradezco que te hayas abierto tanto y que no lo hayamos pasado también contigo, y seguro que los oyentes también lo agradecen una barbaridad. Te lo agradezco a ti, Javier, me lo he pasado muy bien. Es algo que me viene muy bien en este momento de mi vida, hacer este tipo de conversaciones y de charlas. Me sacan un poco de mí mismo que me conviene, así que un placer además repetir, o sea que feliz de estar aquí. Y las que te quedan.